¿Quién los revisó? Fijación por cationes de agua. No, la fijación de cationes por cationes de agua, que es en la superficie y en el interior de esta ¿Cómo es sustancia. eso de cationes de agua? ¿Cómo es eso de cationes de agua? Ah, bueno, en la superficie va a haber un intercambio de esos cationes. Pero a ver, ¿de qué agua se está hablando principalmente? ¿De las aguas superficiales o subterráneas? De las aguas superficiales. ¿Qué dicen el resto? Subterránea, sí, dicen. A ver, Deis, yo creo que usted lo ha leído o estudiado. ¿Puede un poco hacer referencia al fenómeno más importante que modifica la composición química del agua? Sí, dicen, lo he estudiado, pero no lo he comprendido muy bien. Precisamente por A lo eso que, quiero que lean para que podamos entender bien. ya, bueno, a lo que yo he comprendido, cuando cuando un mineral o una sustancia se mezcla con el agua, esta van a tener una base y un ácido en la sustancia, y el agua también sabemos que forma parte de una base y un ácido. Y lo que yo entiendo es que esa base creo que va a cambiar con la base del otro mineral o compuesto que se va a solubilizar o que se va a mezclar con el agua, y van a hacer ese cambio. Lo cual, en el caso de la sal, si no me, si no me equivoco, el sodio es el que cambia con el agua, sus bases, y lo que llega a precipitar es el potasio, justamente por esos cambios que pasa. Y por eso yo llegué a la conclusión de que el mar va a tener esa presencia del salada por el sodio presente aún en el agua. En cambio, como el sodio, como el potasio se va a precipitar, no va a estar soluble, no le va a dar ninguna característica al agua en cuanto a su sabor. Eso es lo que yo he entendido. No, no está bien. Solo lo que ha dicho que el agua de mar es salada por la presencia de alto contenido de sodio. Eso sí, la última parte es lo que puedo decirle que está bien. La primera parte no. A ver, Stephanie, Orellana. Dice, yo he entendido que cambia lo mismo que mi compañera, hasta la parte de que el agua, nosotros Que lo estamos mismo de lo mismo de agua si va, a ver, Stephanie, si va a decirme lo mismo de su compañera, no está bien lo mismo de su compañera, no está bien lo que dice hasta Daisy. cierta parte. La parte que estamos estudiando ahora es las aguas subterráneas. La disociación de las aguas subterráneas en los hidroxonios y los oxidrilos, y ellos van jalando los cationes de los minerales sobre los que están en contacto. Y yo he entendido más bien que cambia, que el agua arrastra primero el ion sodio y posteriormente este es intercambiado por cambio de bases el potasio. Pero no he entendido cómo se hace. Eso yo A ver, entendí hasta esa su parte. texto lea, a ver. Yo me resalto a las partes y dice... De principio lee. Ayer. Los cambios de base son uno de A los ver, fenómenos más... Nicole, con calma, con calma. Hay que leer con calma. Los cambios de base son uno de los fenómenos más influyentes en la modificación de la composición química del agua, De sobre ahí que todo extrae. Vamos a hacer por partes. De ahí que considera usted importante.
el cambio de base es el fenómeno más influyente de la composición química del agua. Pero hay una cosa que tienen que decir, más influyente ¿en qué? Es el fenómeno que influye en la modificación de la composición química del agua. Eso es importante. El cambio de base es el fenómeno que más influye. ¿En qué influye? En la modificación de la composición química del agua. De ahí yo resalto, yo saco eso, porque eso sí. Entonces, y ahora tengo que entender qué es el cambio de base. Ya sé que es el fenómeno más importante que modifica la composición química del agua. Vean ustedes cómo uno puede adecuar a su forma de hablar, pero de manera coherente. Yo no digo, el cambio de base es el más influyente, dice ahí en el texto, pero yo digo, el cambio de base es el fenómeno que más influye en la modificación. Esa es la parte más importante. En la modificación de la composición química del agua. Modifica la composición química del agua. Ahora, ¿cómo modifica? ¿En qué consiste ese cambio de base? Eso es lo que tengo que entender. ¿Ya? Sigue, Stephanie. Perdón. Sobre todo en determinados iones, como por ejemplo el sodio y el potasio. Las aguas en el curso de su trayectoria, ¿Qué rescato de ahí? Los iones que son más relevantes para este cambio de base son el sodio y el potasio. Y ahí tengo que pensar y tengo que decir, ¿de dónde proceden el sodio y el potasio? De las rocas, de los minerales, de su trayecto principal de las aguas. No. A ver. ¿De dónde proceden? ¿De dónde están presentes en el agua el sodio y el potasio? En algún momento yo he mencionado. ¿Quién sabe? Me dice, por favor. Las ígneas, Lisa. De las rocas ígneas. Sí. Bueno, ¿saben, chicos? Lo que vamos a hacer es continuar. Vamos a continuar. Continuaremos de una vez para terminar y evaluar. Tienen que leer así como está leyendo Stephanie, estudiar así, párrafo por párrafo, porque ya les había mencionado, son pues materias de especialidad y hay que leerlas concentradas, porque si uno lee de pasada así no vamos a poder entender, hay que comprender lo que estamos leyendo, simplemente eso. Ya avanzaremos, entonces, y yo les pediría, por favor, prepárense, chicos, para el capítulo 3, prepárense, ¿no? Como decía, vamos a trabajar en el cambio de bases. Cuando habla de cambio de bases, estoy hablando de dos iones. Fíjense, no puedo hablar de base, como decía Daisy, en el cambio. No puedo hablar de base, tengo que hablar específicamente de qué iones están cambiando. Y ustedes saben, cuando se disuelve sales en el agua, lo que aporta la solubilización de estas sales son iones. Entonces ahí me está diciendo principalmente para el sodio, para el potasio. ¿Cuál es el que sigue en las aguas en su trayecto? ¿Y cuál es el retenido? ¿Y por quién es retenido? No precipita Daisy, sino fija. Ahí habla de fijación de cationes. ¿Y quiénes son los cationes? Los que tiene el agua. ¿Qué cationes tienen? Ya hemos dicho, por orden de abundancia en la naturaleza, ¿no? Esos cationes van a cambiar con los que están en... Lo único que tienen que imaginarse ahí es el agua que pasa a través de una roca. Si estamos hablando de aguas subterráneas, el agua siempre está en su recorrido, en su, qué sé yo, en su trayectoria, está entrando en contacto con la roca. Pues dice ahí, léanlo bien, pues ahí. No creo que no entiendan. Léanlo bien. Fíjense, clase tras clase voy diciéndoles, por favor, preparen esta parte. Nadie lo prepara, o si lo prepara alguien, no he entendido mucho. Entraremos a ataque químico. Estuvimos en ataque químico.
Bueno, van preparando ustedes, digamos, para el examen, porque si no, no vamos a terminar nunca, si vamos a ir leyendo así por partes y tratando de... Pero si ustedes dijeran, esta parte no entiendo, ¿a qué se refiere esta partecita? La otra parte he entendido, pero no, hay que leer, hay que comprender con ustedes, es una tarea difícil, ¿no? No puedo hacer eso, chicos. Estamos con el, a ver, vamos a ver, ay, no he compartido, voy a compartirles esto, que no hago problema al final de cuentas. No, ese es el ataque químico, habíamos dicho. Son dos los factores, ya habíamos hablado del factor disolución, ahora hablamos del factor ataque químico, como uno de los, no en realidad es una transferencia química que permite que las sales se solubilicen. Y dentro de esta transferencia química existen procesos que ayudan a la solubilización de las sales, y al solubilizarse estas sales prácticamente aportan iones, cationes, aniones al agua. Y por eso habla de cambio de cationes, fijación de cationes en cambio de base. Pero ustedes ya lo van a ver eso. Son 5 los procesos por los cuales se aplica transferencia química a las sales que no son solubles. Y estos fenómenos prácticamente ocurren de manera bien completa, habíamos dicho, dentro de las aguas subterráneas o en las aguas subterráneas. La hidratación, la hidrólisis, la oxidación, reducción, el pH, los fenómenos biológicos. Hemos hablado de la hidratación, hemos hablado de la hidrólisis, es una reacción que las sales hacen con el agua y prácticamente desplazan un equilibrio de disociación que procede del agua y modifica el pH del agua, dependiendo del tipo de sal que se disuelve, habíamos dicho, dependiendo del tipo de sal que se disuelve, entonces, de su procedencia del sal que se disuelve. Habíamos ya tocado el tema de la hidratación y nos tocaba ahora el tema de la hidrólisis. Vamos a repasar, digamos, estos dos procesos que son la hidratación y la hidrólisis, ¿no? La hidratación, habíamos dicho que es la fase inicial del ataque químico que se da a las rocas donde están las sales y que consiste prácticamente en la penetración del agua en el sistema reticular de los cristales, ¿no? Lo más importante acá que en este proceso de la hidratación prácticamente hay formación de compuestos químicos definidos llamados hidratos. Por ejemplo, la anhidrita se transforma en yeso dentro de los minerales de origen sedimentario, ¿no? La anhidrita, el sulfato de calcio, se transforma en yeso, pero esto dentro de los minerales de origen sedimentario. Cuando me dice eso, estoy hablando de las rocas sedimentarias. El sulfato de cobre, la anhidrita de sulfato de cobre prácticamente es incoloro y cuando se hidrata adquiere una coloración azul, que es el sulfato de cobre pentahidratado. Una característica muy importante de los hidratos es la estabilidad, es decir, clasificar con la mayor o menor facilidad con que se deshacen de las moléculas de agua que han absorbido para hidratarse, o con la mayor o menor facilidad con la que pierden sus moléculas del agua. El carbonato de sodio decahidratado, un hidrato, solo expulsa sus moléculas de agua de su red al ser expuesta al aire. En cambio, el yeso requiere temperaturas elevadas para poder deshidratarse, ¿no? Es lo que decía, me preguntaba Stephanie, ¿a qué se llama presión de vapor del hidrato? Prácticamente es un sistema, es a la presión de equilibrio del sistema. ¿Y cuál es el sistema? El anhidro, el hidrato, y prácticamente tenemos esos tres, ¿no? Entonces, la presión de vapor del hidrato se refiere a eso, a la presión de equilibrio del sistema. Y el sistema es vapor de agua, el hidrato y la sustancia anhidra. Es decir, el anhidro que absorbe vapor de agua de la atmósfera y se forma el hidrato. Así desordenado, pero vapor de agua, el hidrato y la sustancia anhidra. La sustancia anhidra es la que no tiene prácticamente moléculas de agua. Entonces, presión de vapor del hidrato se llama a esa presión de equilibrio.
Ahora, ¿cuándo es que cede y cuándo es que absorbe la sustancia anhidra agua? O cuándo es que el hidrato, una vez que ha absorbido, cede agua. Cuando la presión parcial, siempre hablamos de presión parcial de vapor de agua. No se olviden, chicos, que el aire es una mezcla de gases y cada uno tiene, o sea, si yo digo la presión total del aire, me voy a referir a las presiones parciales de cada gas que genera o que ejerce presión. El aire es una mezcla de gases, el nitrógeno, el oxígeno, el argón y el CO2. Cada uno de estos gases genera presión. Entonces, presión de vapor del nitrógeno, presión de vapor del oxígeno, presión de vapor del argón y presión de vapor del CO2. Pero cuando digo la presión total del aire, tiene que ser a la suma de todas esas presiones generadas por cada uno de los gases. Entonces, ahí es donde se llama presión parcial, presión parcial. Y cuando decimos, entonces, ¿cuándo es que cede agua el hidrato? Cuando la presión de vapor del agua en la atmósfera es menor que la presión del hidrato. Ahí prácticamente el hidrato cede agua y a ese proceso se llama eflorescencia. Cuando el hidrato cede agua a la atmósfera, porque la presión de vapor en la atmósfera o de la atmósfera es menor que la del hidrato. Un compuesto anhidro expuesto al aire, fíjense, un compuesto anhidro, la sal común, ese es un compuesto anhidro. Cloruro de sodio expuesto al aire. Si la presión de vapor es menor que la presión atmosférica, prácticamente el anhidro absorberá agua del hidrato, agua, y formará el hidrato. Esa es la razón. O sea, en esta época ustedes coloquen sal en un recipiente, un plato, expongan al aire, déjenlo en la noche. Al día siguiente vayan a observar qué es lo que ha pasado, ¿no? Eso en cuestión de la hidratación. La hidrólisis, segundo proceso del ataque químico, habíamos definido como la descomposición del agua provocada. O sea, ¿quién provoca la descomposición del agua? Iones de ciertas sales. No se olviden, primero se solubilizan las sales y aportan o constituyen iones dentro del agua. Entonces, la descomposición del agua por los iones de ciertas sales, o a la inversa, ¿no? O sea, la descomposición de ciertas sales, cuando se coloca sal en el agua, por los iones del agua. No se olviden que el agua es poco conductora de la corriente eléctrica porque está poco disociada, ligeramente disociada. No se olviden que hay iones oxidrilo, hidroxonios e oxidrilos en el seno del agua, pero la mayor cantidad está como moléculas de agua, no está como iones. Pues estos iones presentes en el agua van a atacar a las sales que se coloca para disolverlos y, lógicamente, aportar en el seno del agua iones que luego van a combinarse con estos hidroxonios y estos oxidrilos, desplazando ese equilibrio de la disociación del agua. Cuando digo equilibrio, digo la concentración de iones hidroxonios es igual a la concentración de oxidrilos. Y dependiendo de la sal que se está disolviendo, o sea, la procedencia de la sal que se está disolviendo, modificará el pH de esa solución. Más adelante ya veremos eso, ¿no? Y habíamos dicho eso, ¿no? Que es prácticamente cuando se da la reacción de la hidrólisis, habíamos mencionado, en este momento es que había un desplazamiento de ese equilibrio de la disociación del agua y modificando el pH del agua según la procedencia. Pero también habíamos dicho que el crecimiento de la concentración de iones hidroxonios prácticamente era el que le daba el carácter ácido a la solución y el crecimiento de la concentración de iones oxidrilos le daba el carácter básico a la solución. La reacción de hidrólisis será mayor o menor dependiendo de la procedencia de la sal. ¿No? La reacción de la hidrólisis, es decir, ¿cuándo es mayor la hidrólisis? ¿Cuándo es mayor?
esa hidrólisis. Es una reacción de la sal con el agua. ¿Cuándo es mayor? La hidrólisis va a ser mayor cuando la sal proceda de un ácido débil o de una base débil. ¿Me entienden? Cuando proceda la sal que se va a disolver en el agua va a ser procedente de un ácido débil o una base débil. Entonces ahí la hidrólisis prácticamente va a ser mayor, va a tener o se va a hidrolizar más rápido. Entonces, cuando se disuelva una sal en el agua, van a ocurrir 3 casos. La primera, la sal procede de un ácido débil, una base débil. ¿No es así? Y ahí tienen sus ecuaciones. No me interesa que aprendan las ecuaciones. Lo que me interesa es que sepan cuándo es que se modifica para darle un carácter ácido, un carácter básico al agua. Entonces, cuando la sal que se va a disolver en el agua procede de un ácido débil, una base débil, la solución resultante tendrá un medio neutro. Es el caso del cloruro de sodio disuelto en el agua. Ustedes miden el pH y el pH es neutro, es decir, el pH es 7. ¿Por qué? En este caso procede, el cloruro de sodio procede de una base fuerte y un ácido fuerte. Pero para que la hidrólisis sea mayor, sí o sí, la sal que se va a disolver en el agua tiene que ser ácido débil y base débil. Y este es el otro caso extremo. El segundo caso es cuando la sal que se va a disolver es... cuando la sal que se va a disolver procede de una base fuerte y un ácido débil, la solución resultante tendrá que ser ácida. Y cuando procede de una base débil, perdón, de un ácido débil, una base fuerte, la solución resultante tendrá que ser básica. Esos 3 casos ustedes tienen que saber. Lógicamente, la procedencia de la sal tienen que tener cuidado. Ahí me dice el acetato de amonio. El ácido acético es débil, el hidróxido de amonio es débil. Luego me dice el sulfuro de sodio. En el caso del sulfuro de sodio, el sodio es fuerte y el sulfuro procede de un ácido débil. Por lo tanto, la solución resultante va a ser básica. El tercer caso dice nitrato de amonio. El amonio procede de una base débil y el ácido nítrico es un ácido fuerte. Por lo tanto, la solución resultante prácticamente va a ser un ácido. Esos 3 casos. Y en el caso de que siempre va a predominar el fuerte. Siempre. Entonces, si los 2 son débiles, es neutro. Decíamos entonces que la hidrólisis prácticamente era una reacción que podría realizarse con mayor facilidad mientras los componentes de una sal que se van a disolver o van a reaccionar procedían de un ácido débil y una base débil. Tenemos luego el proceso de la oxidación-reducción. Es un proceso, el tercer proceso, oxidación-reducción. Este proceso prácticamente se realiza fundamentalmente en la zona de infiltración. En esta zona de infiltración coexisten aire y agua. Entonces, cuando hablo de que coexisten aire y agua, el agua que está infiltrando ya está transportando aire de la atmósfera que ha entrado en contacto con el agua de lluvia. Entonces, al coexistir agua y aire en esta zona de infiltración, va facilitando la solubilidad del oxígeno del aire en el agua de infiltración y, lógicamente, al solubilizarse gran cantidad de oxígeno, satura este agua en la zona de infiltración. En el momento en que tenemos oxígeno disuelto hasta saturación en el agua en la zona de infiltración, empiezan los fenómenos de oxidación, hasta que prácticamente todo el oxígeno desaparece. A partir de esta zona imperan los fenómenos de reducción. Por lo tanto, pregunta bien clásica que hago siempre, ¿en qué agua se realiza
los fenómenos de oxidación y reducción. Luego tenemos el pH. El pH, prácticamente existen algunos ácidos libres que reaccionan con determinadas sales que están presentes en las rocas. Por ejemplo, tenemos a los ácidos inorgánicos, y los ácidos inorgánicos son el ácido nítrico, el ácido nitroso, el ácido nítrico, que proceden de los fenómenos de nitrificación, el ácido sulfúrico, que procede de la oxidación de los sulfuros, y particularmente el ácido carbónico, ¿no? Particularmente hablamos del ácido carbónico. El ácido carbónico presente en el agua tiene dos orígenes. El primero es, en pequeña cantidad, el ácido carbónico de la atmósfera. Es decir, no es que el ácido carbónico esté en la atmósfera, sino que el ácido carbónico es producido por la reacción del CO2 más el agua. Entonces, ese ácido carbónico está presente en el agua y en menor cantidad que cuando tocamos el suelo agrícola. Entonces, el ácido carbónico, el otro origen del ácido carbónico es el suelo agrícola, ¿no es así? Entonces, tenemos en el suelo agrícola, prácticamente tenemos la oxidación de los microorganismos y organismos vivientes. Ese es el origen del CO2 en el suelo agrícola, y el CO2 entra en contacto con el agua para formar el ácido carbónico. Entonces es el otro origen, oxidación de los microorganismos y organismos vivientes y la descomposición de la materia orgánica. Finalmente tenemos los fenómenos biológicos, ¿no? Los fenómenos biológicos son otra fuente de los ácidos orgánicos que están presentes en el agua y prácticamente provienen de la descomposición de los materiales vegetales producido por la presencia de las bacterias. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? Tres, cuatro, entonces. Mineralización de las, ¿qué se llama? De las aguas. ¿O tienen alguna pregunta hasta ahí? No, no hay. Ah, ya. Pero dígame usted, ¿en qué agua se da? Me imagino que las subterráneas, ¿no, Lice? Sí, en las subterráneas, porque hablamos ahí de presencia de oxígeno en la zona de infiltración y más adentro hablamos del fenómeno de reducción. Los fenómenos de oxidación-reducción jamás se llevan a cabo en las aguas superficiales, Daisy. Pero ya, cuando ya le he explicado, usted ya tiene que sacar la conclusión de que los fenómenos de oxidación-reducción únicamente se dan en las aguas subterráneas, porque en la zona de infiltración tiene oxígeno presente en el agua hasta saturación. Desaparece el oxígeno. Ya vamos a ver más adelante cuando hablemos de reducción de sulfatos y nitratos. O hablemos también de materia orgánica. Entonces, desaparece el oxígeno e inmediatamente imperan los fenómenos de reducción. O sea, empiezan los fenómenos de reducción e imperan donde no hay presencia de oxígeno. Por eso hablamos de variación, de la modificación de la composición química del agua. Cuando hay oxidación-reducción, supónganse, en el agua, en la zona de infiltración, hay sulfatos. O sea, el agua, la composición química del agua es H2O más sulfatos. Y hay presencia, digamos, de sulfatos dependiendo si es sulfato de sodio, sulfato de calcio, sulfato de magnesio, sulfato de potasio. Entonces, ¿qué cationes están presentes? Están presentes el sodio, el potasio, el calcio y el magnesio, como cationes. Aniones, el sulfato nada más, ¿no? El sulfato nada más. Entonces, si estamos hablando de modificación de la composición química, o sea, ustedes se preguntarán en qué momento se modifica, porque si hay presencia de oxígeno, entonces hay reacciones que ocurren ahí.
se oxidan. Estos sulfatos, estos calcios, magnesios se oxidan porque puede haber otras sustancias, digamos, o se oxida, digamos, la materia orgánica, por decirles. Está presente el sulfato y cuando ya empieza a reducirse, el sulfato desaparece, chicos, y aparece el hiposulfito, aparece el sulfuro, aparece el azufre coloidal, o sea, la composición ya está cambiando, ya no están los sulfatos, pero están los hiposulfitos. Son de la misma línea, pero con diferentes valencias. No se olviden que aquí entran en juego las valencias para oxidarse o reducirse. Pierde, gana electrones. Aquellos elementos que tienen 3 valencias, se juega con eso. ¿Por qué digo hiposulfito? Porque el azufre está jugando con su valencia 2. ¿Por qué dijo sulfato? Porque el azufre está actuando con su valencia 6, o está aumentando la valencia o está disminuyendo la valencia. Ese es el juego químico que se da en el seno del agua. Si hablo de oxidación del hierro, ¿dónde está el hierro? Por eso les digo, ¿dónde está el hierro más 2? ¿En cuál de las aguas está el hierro más 2? En las subterráneas. En las subterráneas. Cuando ustedes extraen el agua que contiene hierro más 2, entra pues en contacto con el aire, es decir, con el oxígeno del aire. Y esa valencia más 2 se modifica para ir a valencia más 3. ¿Me entienden? Ese es lo que hay. Y si ustedes hacen de más 2 a más 3, hay aumento del número de valencia. Claro, aquí es netamente química, por eso hablamos de química del agua, laboratorio de ingeniería sanitaria, hablamos de eso. Tiene una base, chicos, todo este fenómeno que ocurre en el agua. Entonces ustedes tienen que saber que si tiene alto contenido de hierro el agua subterránea, entonces inmediatamente tienen que saber que ese hierro que está presente ahí y en alta cantidad, en elevada cantidad, es el hierro más 2. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer Helen Villegas para disminuir esa cantidad de hierro? Lo tenemos que poner en contacto con el oxígeno del aire. Eso, nada más. Y al poner en contacto con el oxígeno del aire, van a precipitar, pues. Pero ya cuando sale, inmediatamente les había dicho, al entrar en contacto con el oxígeno del aire, se forma el óxido, pero es inestable, por lo tanto pasa pues a hidróxido fésico. Y cuando digo hidróxido fésico, ya está pues, con su valencia más 3, vean ustedes, ya cambió de valencia, ya sufrió un fenómeno de oxidación. Antes estaba en las aguas subterráneas, como más 2, no se podía oxidar. Y pasar de 2 a 3 no se puede, porque ahí se está reduciendo. Entonces, una vez que se pone en contacto con el aire, hay presencia de oxígeno, ocurre el fenómeno de la oxidación. Y cambia de hierro más 2 a hierro más 3, pero ahora ya no disuelto como catión, sino como precipitado, que me va a permitir disminuir la cantidad de ese hierro más 2 que está en el agua. Como precipitado ya lo voy a retirar y voy a entrar en normas según la Organización Mundial de la Salud. Jóvenes, en este momento tengo que hacer una tarea para el jueves. Yo ya estoy nerviosa, les digo, porque estoy entrando en algo nuevo. Estoy en el proceso de actualización de mis contenidos para ustedes y lo tengo que hacer en 3 contextos. Nunca hemos hecho eso. Todos sus docentes estamos así, ahora tenemos que investigar. Fíjense ustedes, ¿qué tengo que hacer? Tengo que actualizar mis contenidos en un contexto social. Y tengo que escribir, ya no voy a hacer el plan global que hacía antes, ahora tengo que modificar. Entonces yo he dicho, de mi materia, lo primero, en un contexto social. ¿Qué demanda el agua? Cuando dice contexto social se refiere a la población. ¿Qué demanda de ustedes la población? Eso tengo que saber. Para eso tengo que formarles para que ustedes vayan a satisfacer esa demanda.
Como ingenieros sanitarios he pensado y he dicho, lo primero que tienen que saber es, como ingenieros sanitarios, concientizar a la población sobre los hábitos de higiene. Ustedes son sanitarios y eso tienen que ustedes concientizar a la población. Hábitos de higiene desde el lavado de las manos. 1, y eso tienen que saber. 2, potabilizar el agua. O por lo menos saber, y eso es lo que les estoy enseñando, les va a servir mucho. Yo tengo que registrar así. 1, 2, 3. Yo he dicho 3 cositas en el contexto social. ¿Cuáles son sus demandas de la población a ustedes como ingenieros sanitarios? Dotarles de sistema de alcantarillado, dotarles de agua potable, dotarles de recojo de basura. ¿Es así o no es así? Es eso lo que tienen que ir a satisfacer ustedes el día de mañana. No van a contratar a un ingeniero estructurista para dotar de agua potable a la población. Estarán ingenieros en una empresa, en una planta de tratamiento, estarán ingenieros sanitarios, no van a estar estructuristas, chicos. Pero al margen de eso, ustedes también tienen que ir a la sociedad, tienen que llegar a la sociedad y decirles, no van a enfermarse mientras tengan hábitos de higiene. No se van a aplazar, chicos, mientras tengan hábitos de estudio. Y si no tienen hábitos de estudio, no van a aprobar las materias. Ese también es equivalente, lo que me vean cómo le cacha bien. Hay que tener hábitos de estudio. Por eso les digo, yo ya estoy nerviosa porque tengo que ir a leer ahora información nueva. Esto se trata con pedagogía, autodidacta, tengo que ser autodidacta. Nos han dicho, tienen que leer mucho, nos han dicho el otro día cuando hemos pasado ese curso. Tienen que leer mucho y estamos mandando bibliografía. En algo nuevo siempre uno se asusta, pero cuando le agarra ya no se asusta. El plan global para nosotros era establecer objetivo general, objetivos específicos, era pues toda una información nueva, chicos. ¿Cómo empezábamos? No sabíamos cómo empezar. ¿Dónde? Teníamos que leer, y al leer a veces ni siquiera encontramos lo que dice Daisy, por ejemplo. No encuentro eso de dónde ocurren los fenómenos de oxidación-reducción, pero la información la tiene. Le estoy diciendo en la zona de infiltración, fundamentalmente, y a partir de la zona de infiltración se supone que estoy hablando de aguas subterráneas. ¿No? Así hay cosas que hay que razonar. Les digo, estamos en una facultad de ingeniería donde tiene que prevalecer también el razonamiento, chicos, y eso es desde el primer semestre también. No es así nomás que una señorita está en la facultad de ingeniería. No. Hay que ser muy machos para ir a la facultad de tecnología. Realmente hay que estar bien seguras de que realmente vamos a responder en esa facultad. No es tan fácil, chicos. Hoy en día tienen todos los medios, lo que antes no teníamos. Tienen todos los medios para poder dedicarse. Listo. Entonces decíamos, eso de las aguas subterráneas, creo que ya está claro y no está en la bibliografía, ¿no? 3.4, mineralización de las aguas. Como consecuencia de todos aquellos procesos que hemos estudiado, hidratación, hidrólisis, oxidación, reducción, pH, fenómenos biológicos, o sea, como consecuencia de los procesos vistos anteriormente, el agua que discurre por la superficie de la tierra y al interior de la misma adquiere una composición química variable. Entonces, el agua que está discurriendo por la superficie de la tierra, esas son las aguas superficiales. Y el que está discurriendo al interior de la misma, es decir, las aguas subterráneas. Por lo tanto, las aguas superficiales como las aguas subterráneas adquieren una composición química variable. Permanentemente está variando su composición, se está modificando permanentemente, porque no se sabe en el trayecto con qué tipo de rocas prácticamente se había interactuado. ¿No es así?
Y en realidad es cuando decimos no sabemos con qué tipo de roca según su procedencia, por las rocas por donde ha circulado o ha drenado el agua. Entonces va a modificar permanentemente su composición química. ¿No es así? Ese es. Vamos a ver de manera somera, sin entrar en detalle, y esto les quiero decir, lo que dice descomposición de los minerales a estas temperaturas, no lo vamos a, léanlo, véanlo, para tener una idea quiénes son los que se descomponen a temperaturas bajas y a temperaturas altas, qué sales. La mineralización de las aguas, por ejemplo, las aguas de lluvia. ¿Qué traen las aguas de lluvia? Distintos gases disueltos, iones que están presentes en la atmósfera en forma de polvo, como consecuencia de los diversos fenómenos que se producen en la atmósfera. Y esto va a ser mucho más notable en zonas prácticamente industriales y en grandes aglomeraciones humanas. ¿Por qué? Porque no cuentan con servicios básicos, porque no tienen hábitos de higiene, grandes aglomeraciones humanas. Las urbanas ya más o menos, pero las que no son urbanas, vean ustedes, ¿no? Donde cuando tenemos grandes aglomeraciones humanas, la atmósfera que tienen ellos prácticamente, o la atmósfera que les rodea, es extremadamente polucionada. Cochabamba no es que tiene grandes aglomeraciones humanas, Cochabamba ha crecido en población bastante. ¿Qué me pueden decir de su atmósfera? A ver, quisiera algún comentario. ¿Qué decimos de la atmósfera como ingenieros sanitarios? Daisy. Dice, bueno, yo comentando un poco respecto al sistema de alcantarillado y pluvial que existe, por ejemplo, yo vivo por la laguna Alalay cerca, en el lado sur de la laguna Alalay, existen conexiones clandestinas a estos servicios, lo cual obviamente es por una, no sé, yo creo que es una falta de educación ambiental, yo creo, tendríamos que respetar para el diseño que se ha realizado estos sistemas, ¿no? Pero la gente como no sabe, no comprende, le conecta, por ejemplo, su alcantarillado al sistema pluvial, digamos, y obviamente va a afectar en su composición que va a llevar, ¿no? El agua. Eso yo creo. Uno es ese, un factor es ese. Lo que usted dice es falta de concientización a la población que las aguas servidas no deben ser vertidas en un ecosistema como es la laguna, Alalay. Y así como usted dice, ahí, pues, clandestinamente están haciendo el vertido o la eliminación de sus aguas servidas a la laguna Alalay. Uno. ¿Cuál es la consecuencia de esto, digamos? A ver, ¿cuál es la consecuencia de clandestinamente vertir nuestras aguas servidas a la laguna Alalay? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la consecuencia ambiental? Contaminación, dice, malos olores, por ejemplo. Esa es la consecuencia ambiental, sí. Gracias, Daisy. En épocas de lluvia no se siente porque va disolviendo, pero en épocas de sequía, en estas épocas, o del río Rocha, por ejemplo, donde las industrias, estamos hablando de zonas industriales, existen algunas industrias que están virtiendo sus aguas al río Rocha. A ver, vayan a la zona sur, pasen ese puente, no sé cómo se llama, son olores insoportables, contaminación ambiental. Por eso dice, pues su atmósfera está extremadamente polucionada. Ahí está pues, una tarea de todos nosotros. Las instancias, en realidad, las instancias que controlan estos sistemas, son las autoridades, no son ustedes, ¿no? La gobernación, la alcaldía, que tendrían que descubrir de aquellas viviendas o de aquellas industrias que hacen su vertido a los cursos superficiales, contaminando las aguas, contaminando el medio ambiente, polucionando el medio ambiente. Pero al margen de eso, Cochabamba es una de las ciudades altamente polucionadas, ¿sí o no? Han hecho un estudio, ha salido en los tiempos.
todo lo que se relaciona al medio ambiente, ustedes tendrían que agarrar y leer. No recuerdo bien si hace 2 años o 3 años, Cochabamba es la ciudad más polucionada de Sudamérica. Y especialmente en horas de las 5 de la tarde, más o menos así. Entonces tenemos que tener hábitos y además conciencia. Hay que concientizar a la población. Lógicamente ahí viene la cultura de la población. Y ustedes como profesionales pues ya han leído, ya tienen conocimiento, ya tendrían que, donde viven, tratar de mejorar sus zonas, sus barrios. Hay OTBs, tendrían que participar de ello. Yo como profesional quisiera que sea así. Alguna vez yo he sido presidente de acá, de la OTB, pero lastimosamente es bien ingrata. Todo el mundo cree que una OTB es para, como en los últimos tiempos, todo es corrupción, ¿no ve? Si no hay dinero, nadie hace el servicio gratuito. Cuando hay dinero, todo el mundo se mete y todo el mundo le mete mano al dinero. Estamos así, jóvenes. Nadie va así nomás a un grupo para hacer servicio a la población. Primero ve su interés. Entonces yo he tomado una decisión en aquel entonces de decir a todos los vecinos, vayan sus aceras. Si todos basemos nuestras aceras, nuestra zona va a estar bonita, va a estar limpia. Y eso es lo que hacíamos antiguamente. Sus abuelos han pasado esto. Había una ordenanza municipal donde decía todo el mundo tenía que salir a barrer la calle. Entonces nosotros salíamos a barrer la calle. Fíjense, yo soy de Punata, entonces en Punata hacíamos eso. Salíamos a barrer nuestra calle hasta la mitad de la calle y la vecina hasta la otra mitad. Las vecinas así, la calle era limpiecita, era de tierra, pero era limpia. Bien rociadita, todo. Ese era el hábito de higiene que teníamos. Nuestras mamás nos decían, ya sal a barrer la calle. Barríamos las calles, chicos. Y eso he visto yo en la Argentina cuando he ido a Córdoba. Los fines de semana, todas las viviendas, sus aceras eran barridas y lavadas, sus jardines bien arreglados, pero lo hacían los dueños de casa. Nosotros aquí nos hemos habituado. ¿Qué hace la alcaldía? ¿Qué hacen los de la alcaldía? Que vengan y limpien. Un poco más queremos que nos limpien la casa. No. Tenemos la obligación de salir y barrer nuestras aceras, limpiar nuestras aceras, mantener nuestras aceras. Si hay un arbolito, mantener ese arbolito. Somos pues sanitarios. Ese es concientizar a la población. El que no me importismo ya no es un hombre de bien para la sociedad. Pero no creo que lleguemos a estos extremos. No creo, chicos. Estamos muy lejos de todos. Seguimos entonces. ¿Qué iones ya están presentes en el agua de lluvia? ¿Qué es lo que está arrastrando el agua de lluvia? Y ahí lo tienen ustedes. El agua de lluvia arrastra ya el aire. Y en el aire está el nitrógeno, el oxígeno, el argón, el CO2. ¿Qué iones están presentes en forma de polvo en la atmósfera? Precisamente lo que decía. El sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, los más importantes. Iones cationes. Iones aniones, bicarbonatos, cloruros, bromuros, ioduros, sulfatos, nitratos, amonio. El amoníaco es gas, por si acaso. Pero como iones, aniones, están el bicarbonato, ya está en el agua. Ya saben, CO2 más agua forma el ácido carbónico. El cloruro, que procede del cloruro de sodio. Yo pienso que en aquellas atmósferas de zonas bien industrializadas tenemos el bromuro, tenemos el ioduro. En Cochabamba no creo. Los sulfatos sí tenemos también en Cochabamba. Y los nitratos. Entonces son las sales que he estado repitiendo más adelante. Esas son las aguas de lluvia. Esas aguas ya están, fíjense, ya están arrastrando todo ese componente químico. Ahora tenemos las aguas superficiales. ¿Bien? En realidad, lo que hacen los científicos es dar composiciones medias de la tierra. Porque tenemos que saber, si llega el agua al suelo, ustedes tienen que saber mínimamente cuál es la composición de ese suelo.
con el que está entrando en contacto el agua. Entonces, diversos autores han dado composiciones medias de la Tierra y ellos han considerado, ellos han mencionado, han dicho, no se puede considerar en esta área porque estos datos no son representativos y además carecen de utilidad práctica. Es por eso, digamos, que no han agarrado tanto así la composición media de la Tierra. Prácticamente es pues diversidad de componentes químicos que estén en el suelo, porque las rocas tienen diversidad de sales, solubles, no solubles. Pero lo que sí es interesante conocer, jóvenes, son los tipos de agua que prácticamente desde el punto de vista químico, desde el punto de vista de la composición química de las rocas o de los distintos terrenos, el agua que va a circular por estos terrenos. Eso sí nos interesa conocer. Y eso venimos diciendo siempre. ¿Por qué tipo de roca va a circular el agua? Para saber la composición del agua, para saber los componentes químicos que están presentes en el agua. Lo primero que tengo que hacer es decir, a ver, esa roca, ¿qué sales tiene? Y eso significa llevar una roca al laboratorio. Y al llevar al laboratorio, existen laboratorios que me determinan qué tipo de sales predominan en una roca. Una roca sedimentaria no tiene un componente, tiene un componente principal, pero juntamente con ese componente principal tienen otros que son solubles y que cuando se disuelven en el agua prácticamente le dan características secundarias también al agua. ¿Me entienden? Fíjense que sea caliza la roca, solo caliza. Yo les pregunto, si fuera solo caliza, primero tengo que saber cuál es la composición química de la caliza. A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es el componente? ¿Cuál es la composición química de la caliza? Carbonato de calcio. Y al ser disuelto el carbonato de calcio, ¿qué componentes van a tener ese agua? Ion calcio y el carbonato. ¿Listo? ¿No? Vamos a tener contenidos o grandes cantidades de calcio y carbonatos en el agua. Solo esos dos. Pero no es así la cosa, ¿no? Si bien es el componente principal, existen otras sales en las calizas, en menor cantidad, y que también se disuelven. Y al disolverse también van a aportar otros componentes químicos en el agua. ¿Por qué nos vamos a referir a las rocas sedimentarias como las principales? Porque son las que más aportan con iones en el agua. Estas rocas sedimentarias prácticamente tienen ¿quiénes están dentro de las rocas sedimentarias? La sílice, calcita, dolomita, anhidrita, yeso, caulinita, jalloicita, hillita, mormorillonita. Son prácticamente como 10 clases de minerales que están dentro de las rocas sedimentarias. Unas solubles, otras insolubles, pero que al final toditas se solubilizan gracias al ataque químico, que son transformaciones químicas que solubilizan a las sales. Y ahí vienen, con eso, chicos, hemos terminado mineralización de las sales del agua. Ahora nos vamos a 3.5, que son los fenómenos capaces de modificar la composición química del agua. Y eso lo tenían que haber preparado ustedes. Y fenómenos limitantes más. El jueves no voy a hacer el examen porque tengo que estar en un desayuno con las mamás. El día lunes va a ser el examen. Y el día viernes no vamos a pasar clase. Que el día lunes va a ser el examen. Tienen 2 clases para preparar el capítulo 3. Prepárenlo, fenómenos capaces de modificar, prepárenlo, fenómenos limitantes. Léanlo bien, traten de resumir bien para que les vaya bien en el examen. Entonces, hoy el examen, yo voy a poner en el chat a qué hora va a ser. Bueno, a las 8:15, o si no es, digamos, a ver. Ay, Dios.
Muy tarde. Estaba pensando, ¿y si hacemos nomás el viernes el examen a primera horita? Está bien, dicen el viernes. Está bien, dicen el viernes. Sí, es Día de la Madre, pero podemos hacer, no interrumpir a mediodía, ¿no? A mediodía se supone que todos van a almorzar. Es que ya es mucho arrastrar hasta el día lunes este capítulo. El capítulo 4 ya tendríamos que estar haciendo el día lunes. Sí, dicen que es el En viernes. realidad el capítulo 4 lo tienen que estudiar para evaluar. Es pequeñito el capítulo 4. El viernes a las 11. En punto. Sí, está bien, dice. ¿Ya? El viernes a las 11. Y así terminamos para irnos a almorzar con la mamá. Daisy es mamá, sacándome las mejores notas. Hay que ponderar eso. Entonces le pondremos laboratorio, grupo 1. Examen. A las 11, ¿no? Sí, está bien, dice. Voy a gestionar el aula para ponerles en qué aula va a ser el capítulo 3, ¿ya? Y por favor les ruego. Van a estudiar, vamos a hacer el viernes el capítulo 3 y rápido vamos a hacer el capítulo 4, así que tenemos que estudiar inmediatamente el capítulo 4, que es toma de muestras. A ver, ahora vamos a ver algo que quería decirles. Perdón, Lisa, me ha confundido. El día viernes vamos a dar la evaluación del tema de capítulo 3. Capítulo 3. Sí, capítulo 3. Sí. No inmediatamente hay que estudiar, le digo, para que hagamos el capítulo 4. A ver, habíamos Uriona, Marcos, Juan, Alberto. ¿Hasta ahí? ¿Uriona está? Sí, dice en presente. Ya, hasta ahí habíamos distribuido el capítulo 6. Entonces, hoy son 38. En estos 7 minutitos voy a enviar el capítulo 7 para Usnayo, Vargas, Beizaga, Villegas y Zambrana. Creo que alguien no viene de acá. De estos últimos, creo que son solamente para los 4, por favor voy a enviar el capítulo 7, ¿está bien? Bueno, voy a poner en el chat para cuándo va a ser, o dónde va a ser el examen, por ahí se me ocurre ir a la federación, tengo el auditorio ahí que lo podemos hacer el examen, si no es en un aula, porque hay que gestionar el aula en la universidad. Pero voy a poner en el chat, chicos, ¿no? Vayan a estudiar, por favor, buenos días, ¿ya? El día viernes nos vamos a ver, el jueves no vamos a pasar clases, por favor, les insinúo. Ya, directamente el viernes. Buenos días. Está bien, dice, hasta el viernes. El viernes. Hasta el viernes, Licen.